Un saludo a todos. El día 20 de febrero del 2013 se cumplió el primer bicentenario del nacimiento de uno de los grandes hombres de Nuevo León, el doctor José Eleuterio González, Gonzalitos. Su huella está en todo Nuevo León. Su obra está en cada médico, en cada libro, en cada enseñanza que nos dejó este gran hombre. La actual avenida Gonzalitos es testigo de la grandeza de esta entidad federativa que Gonzalitos construyó y dio sus bases. Veremos en este programa parte de la obra, del legado de José Eleuterio González, Gonzalitos. En el año de 1835 funda Gonzalitos el primer curso de farmacia. Había pocos alumnos, pero mucho interés en poder dotar a esta región de una serie de instituciones que le hacían falta. Era una ciudad lejana que no tenía el antecedente de alguien que formara a su vez médicos y que hiciera una serie de instituciones que más adelante serán indispensables para el desarrollo. Gonzalitos así inicia ese primer curso. También se desarrolla en la habilidad de ir encontrando los discípulos que seguirían su vida. Se pone como meta la construcción de un hospital y de una escuela, en donde pudieran al mismo tiempo hacerse ambos servicios. Preparar la gente capacitada y encontrar el lugar de alivio para todos los distintos momentos que le tocó vivir. Se suman en esas décadas la intervención norteamericana, la guerra de reforma, la intervención francesa, las inundaciones y las epidemias en las que Gonzalitos es quien sale al frente. Incluso en los años en donde viene aquí Benito Juárez, toca traer al mundo a uno de sus hijos y a una nieta. En todos esos momentos estuvo Gonzalitos, un hombre generoso que formó las primeras generaciones de médicos y que legó un deseo de servir a los demás con generosidad, con lealtad, con aprecio. Lecciones que hoy debemos de seguir los neoloneses de este tiempo. En 1833, en noviembre, a principios de noviembre, llegó Gonzalitos a Monterrey. Él venía de haber estado 17 meses como practicante en el Hospital Nacional de San Luis Potosí, de lo cual trajo una constancia que le dio el director, don Pablo de Cuadrillelo, de estos 17 meses de estudio. En realidad ese era el tiempo que él había estudiado medicina, porque en su natal Jalisco, en Guadalajara, él había estado en el Hospital de San Juan de Dios prácticamente como enfermero, practicante, y conoció a un fraile, Fray Gabriel Jiménez, que fue el que lo trajo a Monterrey y lo llevó a San Luis Potosí. Cuando llega a Monterrey, la ciudad contaba con un hospital, el Hospital para Pobres de Nuestra Señora del Rosario, que
que era un hospital que manejaban los franciscanos y que se había construido en 1793, pero pues prácticamente no tenía médicos titulados. Ahí la atención la daban los franciscanos y ocasionalmente médicos militares, médicos que estaban una temporada aquí, habían atendido en ese hospital. Cuando Gonzalitos llega, el encargado del hospital era un boticario, el señor Cendejas. Gonzalitos llega precisamente cuando están los últimos casos de la gran pandemia de cólera de 1833, ya que en noviembre que él llega fue el mes en que estuvieron los últimos casos, después ya no hubo. Pero fue tanta su dedicación en el cuidado de los enfermos y su trabajo los siguientes meses que fueron suficientes para que el entonces obispo, José de Jesús Balunzarán Yureña, lo nombrara director del hospital al siguiente año, en 1834, puesto que desempeñaría hasta su muerte. En este hospital, en el Hospital del Rosario, Gonzalitos comenzó a tratar a los enfermos y a ganarse el cariño de la gente, y comenzó a demostrar que realmente era un autodidacta, puesto que sin haber estudiado tenía amplios conocimientos no solo de medicina, sino prácticamente de todas las ramas del saber. Aparte, llegó a una ciudad donde estaba todo por hacer. Gonzalitos destaca en el cuidado de los enfermos en estos primeros años, y lo primero que hizo en 1835 fue establecer un curso de farmacia, de botica, ya que, como él mismo lo dijo, esto era algo que hacía mucha falta, porque en todo lo que es Nuevo Reino de León solamente había una botica en Nuevo León, la del Hospital de Rosario, y una en Tampico. Entonces hacía necesario formar más. Aquí tuvo 4 alumnos que se distribuyeron en el Nuevo Reino de León. Gonzalitos vive de 1813 a 1888. 75 años, de los cuales 55 los vive aquí en Monterrey, en donde entrega una obra que es importante en todos los campos. Llega en un momento en que estaba pasando una epidemia de cólera morbus en 1833 y le toca participar en los últimos momentos de ese difícil capítulo de Nuevo León. Después, la intervención francesa y muchas otras vicisitudes que tiene que enfrentar. Pero en cada uno de esos años lega diferentes situaciones. La primer cátedra de medicina, el primer hospital, la auténtica formación del maestro norestense que le toca formar con la Escuela Normal de Maestros. Y junto a eso tenemos ese deseo de servir, de ser generoso, de entregar lo que sabía a los demás. Contaba con una formación humanística muy fuerte, que lo llamaba a ser un auténtico servidor y entregarse en vida a todo lo que hacía. Un ejemplo que hoy se debe seguir tomando en cuenta su presencia y su herencia, que fue el Hospital Civil y la Escuela de Medicina, el actual hospital universitario que lleva su nombre. Muy importante de cómo en la época de Gonzalitos se apreció su trabajo
fue desde la forma misma en que se le llamaba. Al ser de baja estatura, supo ganarse a la gente por su manera de ser. Este cariñoso nombre de Gonzalitos viene de su biógrafo Hermenegildo Dávila, quien señala que desde siempre fue una persona muy apreciada y que fue reconocida. En vida se le da el título de benemérito del Estado. Es al primer hombre que se le da ese título, a pesar de que no había nacido en Nuevo León, pero era el amigo que estaba siempre dispuesto a servir. Ocupó los tres poderes del Estado. Fue magistrado sin ser abogado. Fue diputado sin ser realmente un activista político. Llegó a ser en 3 ocasiones gobernador de Nuevo León. Se le reconocía como la persona que servía, el hombre ejemplar que estaba siempre dispuesto a aliviar los pesares y las situaciones difíciles. Un municipio de Nuevo León lleva su nombre, el municipio de Doctor González, por la carretera hacia el noreste del estado. También hay que reconocer que esa cualidad de no cobrar, de dedicarse en cuerpo y alma, incluso de dejar su legado económico para la construcción de la Escuela de Medicina, lo dejaron en una posición de que la obra material e intelectual de Gonzalitos recubre todo el siglo XIX, parte del XX y los que siguen. Siempre se le recordará con ese afecto que en su tiempo recibió de su gente. Bueno, Gonzalitos, como ya venía comentando, además de haber sido un educador en el área de la medicina, incursionó en todas las áreas del saber. Fue lo que podríamos llamar ahorita un humanista en toda la extensión de la palabra. Y un humanista autodidacta, porque realmente no tuvo formación como docente. Sin embargo, en su vida fue un docente. Comentaba hace unos momentos que fundó la Escuela de Medicina y fue profesor de medicina, que en un viaje a México, cuando fue a operarse de los ojos, les dio un curso de historia a los 2 acompañantes y de venida hicieron un libro de 280 páginas de lecciones de historia de Nuevo León. Pero incursionó en otras ramas. Escribió un tratado de plantas medicinales, un catálogo. Escribió el primer libro que hay sobre estadística económica del Nuevo León, donde habló de todos los oficios y todo lo que había de industria, negocios, comercio aquí en Nuevo León. Es decir, incursionó en todos los campos. Mencioné ya que había fundado por decreto, cuando fue gobernador interino la primera vez, la Normal de Profesores del Estado. Es el iniciador de la enseñanza formal aquí. Todo esto lo hizo de una manera autodidacta. Seguramente él tuvo comunicación con gente que le proveía la información, porque en muchas de las áreas estaba al día en el conocimiento, porque sabemos, claro, fue parte de su formación de niño en el Instituto Literario de Guadalajara, de que traducía el latín, el griego directamente. Él traducía del latín y del griego, de que traducía el italiano, probablemente un poco de inglés y español. Estamos hablando de un personaje que cuando aquí no había nada, en 1830, 1880, prácticamente fue incursionando en todos los campos del saber. Y, importante, de todos dejó huella, porque existen entre libros, catálogos de discursos, informes, más de 50 publicaciones de Gonzalitos. Entonces, imaginémonos en una época donde no había internet, donde no había bibliotecas, que alguien escriba 50 publicaciones, pues ya quisiéramos que las escribiera alguien ahorita con todas las facilidades que hay, ¿verdad? Entonces, aquí en Nuevo León, por eso podemos decir siempre que hay un antes y un después de Gonzalitos, no nada más en medicina, en muchas áreas del saber. Es un personaje que en vida el gobierno y el pueblo de Nuevo León le dio el título de benemérito. Él fue llamado benemérito del Estado en 1867 por el Congreso del Estado, fue ratificado el 70 y tantos, está publicado en el Diario Oficial su nombramiento, y que en todas las salas de cabildo de los municipios del Estado se pusiera su busto, su nombre con letras de oro en el Congreso del Estado, y antes de su muerte
se creó un nuevo municipio en el estado que se le puso nombre, lo que ahora llamamos municipio de Doctor González, Nuevo León. Esto en realidad no es mucho para todo lo que él hizo por la gente de Nuevo León y del noreste de México. Es uno de los grandes personajes que tenemos nosotros en el noreste de México y en México, pero aquí en Nuevo León prácticamente no hay más. Son cosas interesantes, porque aquí en Nuevo León tenemos dos gentes originarios de Jalisco que hicieron mucho por el progreso y desarrollo cultural de nuestro estado. Uno es Gonzalito y el otro fue el general Bernardo Reyes. Como también tuvimos dos gentes de Zacatecas que hicieron mucho. Uno, don José Sotero Noriega, que fue el que creó el primer Consejo de Salubridad en el estado, y el otro, pues el obispo, el tercer obispo, Andrés Ambrosio de Llanos y Valdés, que fue el que comenzó a construir el Hospital para Pobres de Nuestra Señora del Rosario y la nueva catedral. Entonces, eran de Zacatecas. Entonces, yo creo que esto es lo que hace que sea el personaje más importante y el benemérito, no en medicina, sino en general en la cultura y en la historia de Nuevo León. El doctor Gonzalitos también fue un gran estudioso. Estuvo siempre frente a los libros. Se decía que estudiaba todo el tiempo, caminaba leyendo. En las calles aprendió mucho. Era un autodidacta, pero se convirtió con los años en un científico. Fue verdaderamente un investigador que, además de resolver algunos de los enigmas y dificultades prácticas que planteaba la medicina de ese tiempo, se dio al estudio de la historia y escribió una de las biografías más completas que se tienen sobre el padre Mier, Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra. Escribió también un curso de estadística sobre todo lo que el Estado tenía y requería para avanzar. Cada una de sus lecciones fueron convertidas en libros, y también ahí hay una gran sabiduría que se pudo repartir y conocer por muchas generaciones. Pierde la vista en los últimos años de su vida. La Sociedad Regiomontana lo apoya para que vaya primero a México y luego a Nueva York en busca de remedio. El haber recuperado el único ojo que quedaba bueno fue motivo de euforia y de alegría para los neoloneses. Se comenta que una comitiva fue hasta Laredo, Texas, a recibirlo en los ferrocarriles de aquel tiempo, como una comunidad quiso y respetó a su maestro, a su mentor, a su benefactor, José Eleuterio González, Gonzalitos. La avenida Gonzalitos, que custodia y vigila el movimiento diario de los neoloneses, de los regiomontanos, es el homenaje y el recordatorio permanente que tenemos de este gran personaje. La ciudad, con su bullicio y su ruido, cumple con el movimiento que tiene enfrente, pero al mismo tiempo recuerda en esa atmósfera que lo que hoy existe, que lo que hoy tenemos, se debe a grandes hombres que a lo largo del tiempo han entregado su saber y nos han legado muchas cosas. Este hombre de pequeña estatura, este hombre
que vino de lejos, que supo entregarse a los demás, nos dejó no solo su nombre, sino también el cariño que en vida muchos neoleoneses le dieron. Por eso el recuerdo que tenemos de él es de la persona bondadosa, del filántropo, del sabio, que supo construir y repartir a los demás sus conocimientos. Mucho de Gonzalitos tenemos que llevar a las generaciones que vienen. Mucho de Gonzalitos tenemos todos que hacer en la misma forma, en el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo, para seguir haciendo grande a Nuevo León. Bueno, Gonzalitos, una vez que terminó su curso de botica de 1835 a 39, de una manera interesante, porque sin haber él estudiado formalmente ni medicina ni farmacia, dio un curso de farmacia, a los alumnos pues, copió el modelo de curso de México y de lugares europeos, consiguió libros de los autores, porque se conoce la bibliografía que le recomendó a los alumnos, y entonces sacó adelante este curso, y entonces graduó 4 boticarios, uno se quedó en Monterrey, en el hospital, otro se fue a Saltillo, otro se fue a Ciudad Victoria y otro a Tampico. Posteriormente, Gonzalitos, en 1842, cuando el gobierno del estado crea una junta de sanidad porque viene un segundo brote de cólera, esta Junta de Sanidad que forma el gobierno la constituyen los 3 médicos que ya había en la ciudad titulados, que habían llegado en este ínter. Entonces, ante ellos, Gonzalitos, el 8 de marzo de 1842, presenta su examen profesional, podemos decir a título, porque pagó, en el archivo del Estado hay un recibo que pagó 2 pesos por el examen, y una vez ya presentado, el gobierno del Estado le otorga su título, que se conservan en los documentos de gente que colecciona estos papeles, y entonces... una vez titulado médico en marzo, el 1 de abril de 1842 abre su primer cátedra de medicina. Esta cátedra la daba en su casa y en el Hospital del Rosario, y no es la que se considera el inicio de la escuela, porque la escuela formalmente va a comenzar cuando comienza el Colegio Civil en octubre de 1859. Gonzalitos, además de haber participado en la enseñanza de la medicina, participó en la enseñanza de prácticamente todas las áreas del conocimiento. Acordémonos que en el periodo que le tocó ser gobernador interino por primera vez a la semana, promulgó el decreto que creó la normal de profesores del Estado. También en un viaje que hizo cuando iba a pararse de los ojos a México, en el camino con 2 alumnos, les dio un curso completo de historia que al venir publicaron un libro de 280 páginas sobre la historia de Nuevo León. Entonces fue un personaje no nada más en la medicina, sino en todos los campos del saber, pero principalmente fue un educador nato, porque esto no lo estudió, se le daba. El servidor público José Eleuterio González, que de médico llegó a ser también maestro, escritor, investigador, es reconocido por ser el primer benefactor y benemérito de Nuevo León. Un hombre que sin haber nacido aquí pasa toda su vida apoyando al Estado cuando este apenas era un pequeño lugar del norte del país, sin industria, sin servicios, pero con la visión de entregarle las personas, los individuos, las generaciones que lo pudieran servir y salvar. Por eso, todos los servicios de medicina que dio Gonzalitos estuvieron encomendados y encaminados a la enseñanza. Era siempre el mostrar a los demás la idea que se tenía de las ciencias, para que estas ciencias al mismo tiempo resolvieran y aliviaran los problemas de la sociedad. Un gran maestro que legó también enseñanzas en distintos campos, especialmente en la pedagogía, cómo enseñar,
cómo dejar grabado en las mentes de los niños y los jóvenes las enseñanzas que se leían y que se tenían. A él se debe ese conocimiento de que la escuela es el ensayo de la vida, es la práctica de lo que más adelante habrá que hacer. Así entonces, enseña a jóvenes cómo enfrentar distintos momentos y enseña también a lidiar, a resolver distintos problemas del área de la salud. Bueno, Gonzalitos, como cualquier otra persona en la vida, es, como siempre se ha dicho, el hombre y sus circunstancias. Son una serie de circunstancias históricas que determinaron el camino que él siguió. El hecho de haber quedado muy niño, huérfano de padre, y todavía siendo un adolescente, huérfano también de madre, haber sido criado inicialmente por un tío abuelo materno, licenciado Rafael Mendoza, donde seguramente tuvo una formación de bastante calidad en la mejor escuela que había en esa época en Guadalajara, pero la circunstancia de no tener el cariño de los padres, cosa que también le va a pasar después en su vida adulta cuando llega a Monterrey al tener problemas que lo abandona su esposa, van a hacer que se sublime y que prácticamente toda su energía la enfoque a la enseñanza y a sus pacientes. Y entonces, como ya lo comentaba, no solamente se dedicó a la enseñanza de la medicina, sino que intervino prácticamente en todas las áreas del saber, e incluso cuando era profesor del Colegio Civil, simultáneamente que director de la Escuela de Medicina adherido al mismo, él era el que preparaba los festivales de fin de cursos, y a todos los alumnos de preparatoria, al terminar el curso, los obligaba a que escribieran poesías, que recitaran y que bailaran, que tocaran algún instrumento musical. Es decir, fue un personaje que se dedicó a enseñar, pero de una forma integral, con la formación integral de los alumnos. Esto es lo que lo convierte en un parteaguas, no en la medicina, sino en general en el humanismo y en la educación en el estado de Nuevo León. Son muchas las enseñanzas que nos da este personaje. Hemos tratado de conocer algunas y hay muchas más en sus libros, en su obra, en sus actividades. Los invitamos a conocer más cada vez de la vida de Gonzalitos. Llegamos hacia el final. Agradecemos su compañía y su preferencia. También al equipo de grabación de este programa. Juan Anguiano en la producción, Alberto Hidrogo en la cámara, Everardo Albizu en la postproducción. León Regio se despide con el orgullo de ser de Nuevo León. Por hoy es suficiente.